Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todos ustedes que tan amablemente nos siguen todas las mañanas. Fernando, viernes. Viernes. El cuerpo lo sabe, Yep. usted lo sabe. Entonces, actúe como el fin de semana, que está tan cerquita del lunes Y tan lejos del y tan lejos del como próximo. viernes. Bueno, cójalo con calma, tranquilo. No está lloviendo, así que Sí. es una ventaja relativa. Oiga, acabo de recibir una llamada de mi nieto Gabriel. Papá. Un saludo a Gabriel y Ana, que van para la escuela. Usted sabe que Gabriel siempre, cuando me llama, me dice, llama por la mañana tempranito, dice, abuelo, llamo para saber de ti y Oh, saludarte. muy bien. O a veces me llama para decirme, abuelo, ¿cómo estás? Y yo le digo algo y me dice, entonces estamos jodidos. Un saludo a todos mis nietos. Bien. Algunas cosas están pasando en el mundo. Y noto que para todas las cosas siempre tenemos un simplismo, ¿no? El caso de Puerto Rico, yo se lo voy a explicar ahorita porque me parece ese simplismo. Mientras el mundo está dando vuelta a una velocidad, aquí vivimos en Panamá una realidad casi orwelliana. Totalmente. Ahora le No, cuento por qué. No, es huxeliana, porque es como el mundo feliz más que como 1984, porque es una cosa de loco. Es decir, Sí, eso de pasar leyes de que Tres tienen canciones tres canciones panameñas y una nacionales parece como que no hemos entendido que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y Spotify también le van a poner esa restricción, solamente para la radio panameña. Y fíjese, ahora que van a pasar la ley de contrataciones públicas, a Facebook condenaron a pagar una multa de $5,000 millones a Facebook por el uso indebido de la información suya, que es privada, para fines de lucro. Ahora yo me pregunto, de acuerdo a la teoría de los que escribieron aquí leyes de que las compañías que eran condenadas en el extranjero no podían tener Van a negocios poner- aquí, ¿nosotros qué hacemos con ellas? ¿Cómo hacemos con Facebook? ¿Lo sacamos? Por eso uno tiene que mirar las cosas con calma. Bien, fíjese, en Europa, Quiero, ahora que hablaste de Facebook, vean en Netflix una película que se llama Nada es privado. Es un documental sobre cómo Cambridge Analytica se metió en las cuentas privadas de todos nosotros, bueno, sobre todo en los Estados Unidos, para influir en el voto. Es decir, cómo se hace eso y cómo es casi imperceptible por la mayor parte de nosotros. y tenga cuidado porque gran parte de las revelaciones que se hicieron allá en Brasil con tu amigo el juez Moro. Sergio Moro y parte de las revelaciones que hicieron en Puerto Rico con el todavía gobernador, bueno, sí, gobernador en funciones. Ricky Rosselló, vinieron por Telegram, se infiltraron en Telegram, que todo el mundo, bueno, ellos consideraban que era seguro. Dice que Bolsonaro ahora no habla nada ni escribe nada. Pero bueno, una ola de calor golpea a Europa. Y fíjese, para que los que comparamos el mundo, en París la temperatura llegó a 42.6. La gente se bañaba en la Bueno, la generalmente el municipio de París, para aquellos, el río Sena es un río que era la cloaca de París por muchos años. Ya el río Sena, desde mediados del siglo XX, se recuperó. Igual que el Támesis. Y el municipio hace En unas playas, Londres. en el río, y la gente va, y en la mañana o en la mediodía, Se baña. mete al río Sena. Sí, sí. Bueno, y esas son las grandes ciudades. Aquí hacemos eso y decimos que estamos locos. En Alemania, la temperatura llegó a 42, 41, 44. 44 grados centígrados. Imagínate en Andalucía cómo Y estaría para que tenga una idea, usted a los 40, con la fiebre de un niño a uno le sube a 40 grados, está en peligro de convulsión. Y en Europa, los estudios demuestran que las temperaturas se han incrementado en las últimas décadas, casi más de 1 grado. Al señor Trump, que no cree en esto, la evidencia científica demuestra que todo esto tiene que ver con el calentamiento global, el cambio climático. Por eso es que Europa es tan impulsador de este tratado para combatir el cambio climático, para bajar las temperaturas, para hacer medidas para proteger el planeta Tierra. Tratado de que el presidente Trump se salió. Nosotros tenemos que cuidar el planeta Tierra independientemente de las apreciaciones del presidente de los Estados Unidos. Esa ola de calor está golpeando a Europa duramente y también estuvo golpeando a los Estados Unidos. Sí. Yo recuerdo que el presidente Trump, cuando una vez había unas nevadas, dijo, ¿dónde está el calor, el cambio climático? Bueno,
señor presidente de los Estados Unidos, no se trata solamente de calor, son los cambios bruscos. No confunda el clima, el estado del clima, con el estado del tiempo. Son dos cosas. Lo que está sucediendo son estos desajustes extremos. Inundaciones, frío extremo, calor extremo. Esto son las cosas que están ocurriendo por no cuidar el planeta. Puerto Rico. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Puerto Rico y ahora muchos panameños se han dado a la tarea de comparar Puerto Rico con Panamá y dice que bueno, como nosotros no somos como Puerto Rico? Yo le voy a poner una cosa, Fernando. El pueblo puertorriqueño, al cual yo tengo un gran cariño, además estudié allí y tengo grandes amigos en Puerto Rico. En Puerto Rico, los puertorriqueños, en esta jornada importante que han hecho, lograron que un gobernador renunciara del puesto. Y usted se pregunta por qué un presidente y un gobernador. Bueno, porque Puerto Rico es una semicolonia desde el punto de vista de la independencia, como no es un estado ni de los Estados Unidos ni es un estado independiente. Las masas puertorriqueñas, en una acción pre-revolucionaria, han logrado una cosa que no se había ocurrido nunca en la historia de Puerto Rico. Pero nosotros aquí en Panamá, para los que hablan de Puerto Rico, nosotros, al gobernador de la zona del canal, enclavado en el corazón de lo expulsamos de Panamá con los tratados Correjos-Carter. O sea, fíjense, ellos salen de un gobernador para que den otro gobernador. Claro. Nosotros expulsamos al gobernador aquí en una jornada histórica de décadas, sostenida por el pueblo panameño y a través de los tratados Torrijos-Carter expulsamos esa estaca colonial que permitió después el desarrollo y tenemos un país con una sola bandera, un solo territorio. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque es importante que usted tenga la historia siempre en perspectiva. En Puerto Rico, como decía una periodista por allí, bueno, que por menos ellos tumbaron al gobernador. No. Yo creo que no está entendiendo. La crisis puertorriqueña no nació por un tuit ni por una filtración de Telegram. Eso fue la gota que derramó. La crisis puertorriqueña viene desarrollándose de hace 3, 4 quinquenios atrás, en donde la estructura política ha venido destruyendo a Puerto Rico, y cuando Rosselló heredó esa crisis, Puerto Rico dejó de pagar la deuda. Y la clase media... Espérate, una deuda impagable para un país del tamaño de Puerto Rico. Era cerca de 87 mil millones de dólares para un país de ese tamaño. Dejó de pagar la deuda. Además de eso, la clase media, que era poderosa en Puerto Rico, quedó llevada a la pobreza, que se vino a radicalizar todo este problema por el destrozo que hizo el huracán María, que no solamente produjo daños materiales, sino que miles de puertorriqueños murieron, y el manejo que hizo Rosselló de eso, en medio de la crisis que ya venía el pueblo puertorriqueño, llevó a Puerto Rico prácticamente a la angustia colectiva. Y eso que ustedes están viendo allí es el pueblo tomando conciencia. Pero ahora viene un proceso complicado. Ya no solamente están pidiendo la salida de Rosselló, que ya renunció para el 1 de agosto, están pidiendo cambios de gobierno total. Ahora, ¿en qué sentido? Porque hay que tener claro, Puerto Rico tiene que tomar una decisión sobre si sigue como Estados Libres Asociados, si se hace un Estado de los Estados Unidos, o ha creado condiciones para impulsar la independencia. Cualquiera de las cosas que va a ocurrir no va a pasar en corto plazo. Sí. Lo cierto es que esta radicalización, esta situación revolucionaria no tiene, mucha gente dice que el liderazgo, en Puerto Rico no hubo un liderazgo visible, político, que pueda decir vámonos en este camino, no. Al final las fuerzas van a tomar sus senderos y esto va a caminar. ¿En qué sentido? No lo podemos saber todavía. Lo que sí es cierto es que ha estremecido la conciencia de la isla del Caribe, no solamente de la isla, del Caribe en general, porque República Dominicana vive situaciones muy parecidas. Y Cuba se encuentra en situaciones serias, Jamaica. O sea, esto va a estremecer en la conciencia por este movimiento. Y cuando nosotros le estamos hablando de los problemas internacionales, para que nos fijemos cómo actuamos en Panamá, es para elevar el nivel de conciencia de las cosas que le estoy planteando. Fíjense, mientras eso está pasando en Puerto Rico, creo que el presidente Trump no está muy anuente a que Puerto Rico sea un estado. Su mente no está para eso. Él tiene hacia Puerto Rico una actitud hostil. Lo expresa a través de las autoridades, pero es parte de su problema ideológico.
Creo que se ha convertido en el principal impulsador de las fuerzas independentistas en Puerto Rico. Mientras los Estados Unidos, el Procurador General Barr anuncia que se restablece la pena de muerte, y esto a partir de diciembre de este año, esto ha dejado una controversia a nivel global e interna en los Estados Unidos. Trump piensa que la mejor forma de combatir a los delincuentes es la pena de muerte. Bien, esto es una cosa que ya la humanidad ha rechazado en todos lados. Que es criminalizar la pobreza, ¿no? Exactamente. Mientras en España, Pedro Sánchez no pudo tener los votos. Fíjese lo que pasa. La derrota infantil de la izquierda fue producto de satisfacción y risas de la derecha. Como si fueran a recibir algo ellos. Y los dos se rieron de España, porque le dieron la espalda al reino de España. España tiene tantos problemas importantes para que se vean tenido, bueno, las elecciones pasadas las ganó el Partido Socialista, pero estas pugnas por esta incapacidad de empinarse sobre los personalismos, y España ha caído en manos de unos chiquillos irresponsables, porque no sé, ¿qué le puede usted decir a estos muchachos? ¿No? Y a la iglesia pidiendo un cogobierno, la mitad civil mía y la mitad social mía, y yo me encargo de esto, el Ministerio de Trabajo, pero tú te quedas con el ministro. Sí. Fíjese lo que está pensando un hombre que se dice de izquierda, que llega todo lleno de camisas, con moñitos a la Cámara, y él no está pensando en España. Bueno, si no se logra en los próximos 2 meses, Pedro Sánchez seguirá como gobierno encargado. Si a los 2 meses no hay, en noviembre España irá nuevamente a elecciones. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Y fíjese cómo está la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, envuelto en varios conflictos que usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, todo tiene que ver. Fíjese que mientras en Hong Kong se impulsa una movilización de la población contra la estructura de mando formal en Hong Kong, que sigue lineamientos de Beijing, y se impulsa la confrontación con Taiwán. Por otro lado, Corea del Norte manda 2 misiles de corto alcance, advirtiéndole a Corea del Sur, aquí estamos nosotros, sigue con tu juego de guerra y nosotros vamos a actuar. Y en Irán, la controversia se hace cada vez más dura. Entonces, los juegos comerciales, usted tiene que siempre llevarlo a la correlación del juego militar, porque al final del día, la guerra siempre tiene un objetivo comercial. Se trata del reparto del mundo. Por un lado, los Estados Unidos, con un poder hegemónico que le da su gran capacidad militar y económica, amenaza desde Rusia, China, hasta un país pobre como Guatemala, puso de rodillas a México, amenazando con aranceles, en abierta violación a claros preceptos internacionales, y pone sanciones individuales sin pasar por sanciones multilaterales y la convierte en línea internacional al margen de las legislaciones vigentes. Es el caso de Panamá, por ejemplo, cuando nosotros le quitamos la bandera a barcos iraníes, cuando Irán ni siquiera ha sido condenado multilateralmente. Todas estas cosas no. Fíjense que esto no es que está pasando en otro lado, está pasando en Panamá. Nosotros hemos quitado banderas de barcos iraníes en función de una decisión unilateral de los Estados Unidos sin que haya mediado una condena formal en los organismos internacionales que hacen estas cosas. Este es el mundo en que estamos viviendo nosotros. Y en medio de eso, las conversaciones comerciales todavía no llegan a ningún punto. Entonces, ¿qué están haciendo las naciones? Por un lado, China expande su mercado interno y expande su mercado regional. Y por otro lado, los Estados Unidos intenta, a través del replanteamiento de algunas cosas comerciales, conseguir ventajas por la vía arancelaria. Y fíjese hasta dónde llegó esta guerra, que 2 barcos iraníes que estaban anclados en Brasil le negaban combustible y no podían partir. Y un juez brasileño
emite una orden para que se le dé abastecimiento. Irán amenaza entonces, ahora sí le dice, no vamos a comprar más soya, más carne, vamos a comprarlo en otro lado, pues. Mire este mundo de complejo, cómo está. Y le llevo a dos países nuestros aquí. Guatemala, con el enfrentamiento con el presidente de los Estados Unidos en elecciones en el próximo mes, se encuentra estancado en cómo proceder frente a las amenazas de un país que es pobre, en todo sentido, en sentido de solemnidad, de todo, político. institucional. Es un país que se convirtió desde hace años en una narcodemocracia. Desde Portillo. Desde Portillo, López Portillo. Alfonso Portillo. Portillo. No, López Portillo es otra cosa, es un presidente mexicano, gran amigo de Panamá. Y fíjese que ayer Nicaragua amaneció sitiada, porque había amenazas de movilización, sitiada, así como usted ve la película ese estado de sitio, bueno, así mismo amaneció Nicaragua. Y Costa Rica sigue su deterioro. Ese escenario regional nos debe llevar a meditar el camino que vamos a seguir. A la vuelta quiero hablarle sobre Panamá, las decisiones que ha tomado el Consejo de Gabinete es que hay que apretarse el cinturón. Y este mundo de la Asamblea Nacional, que pareciera que la oposición del propio presidente está en su partido, y que no entendemos este nivel de falta de conciencia de qué es lo que deberíamos hacer. Y vamos a hacer un balance de estas primeras 4 semanas. Fíjense lo que les dijo Fernando, los moros tuvieron en España 700 años. Cortizo lleva un mes. 4 semanas. Ese tiempo. Y entonces nosotros queremos tomar decisiones, ya hacer juicios en pro o en contra de. Nosotros lo que tenemos que impulsar para que se hagan las reformas que quiere el país en el marco de la mayor comprensión y la mayor estabilidad, y no poner en riesgo todo. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá y cuáles fueron las medidas que se anunció en el Consejo de Gabinete y el balance en estas primeras 4 semanas.